Muy buenos días. Muy buenos días a Déjame todos. empezar. Empezamos en 3 minutos a las 11:05 en lo que se están conectando todos. Muchísimas gracias. Pero la pared también estaba Buenos así días, como... señorita. Un favorzote. Quisiera Sí, verificar porque la ya, fecha ya, de una ya investigación, vino un por favor. ingeniero también el sábado, por eso vine yo. Vino un ingeniero. Compré un colchón y una base. Pasar arriba y a revisar el lado y a... Sí, 9:09. Muy buen día a todos. Un gusto saludarles en este lunes 1 de diciembre. Qué bueno que pueden acompañarnos el día de hoy
para nuestro webinar llamado Falsos comprobantes fiscales y la nueva verificación express. Tenemos el día de hoy el honor de contar con el maestro Antonio Monreal Luna, quien va a exponer acerca de este tema que es muy importante. Y creo que por eso tenemos esa participación el día de hoy. En este momento tengo 146 participantes y bueno, como gran especialista y socio de la práctica fiscal de Intrade, les voy a contar un poquito del currículum de nuestro especialista el día de hoy. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Tiene maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Tiene la especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. La especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es especialista en defensa de los derechos del contribuyente por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Especialista en compliance fiscal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha tomado diplomados en fiscal, tributario, impuestos, procesal fiscal, delitos fiscales, aduanero y comercio exterior, seguridad social, salarios, en el número de diplomados que la realidad es que le dan la alta especialidad en esta materia. Es abogado postulante en materia administrativa, fiscal, prevención de lavado de dinero inconstitucional. Es expositor a nivel internacional en temas de defensa fiscal, compliance tributario y de prevención de lavado de dinero, es decir, actividades vulnerables. Su trayectoria profesional consiste o ha consistido en que en algún momento estuvo en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la CONADE, en la Lotería Nacional, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, como pueden ustedes observar, pues tenemos un gran experto para hablar de este tema el día de hoy. Y en virtud de los tiempos y de la importancia del tema, le cedo la palabra. Él ha pedido que por favor las preguntas que tengan las levanten la manita y con mucho gusto les vamos a dar la posibilidad de hablar y de preguntar al momento. No lo queremos dejar al final, ya que las preguntas que ustedes tengan contribuyen a que esta plática se pueda enriquecer de una mejor manera. Así que bienvenido y adelante por favor con la plática. Aquí estaremos muy al pendiente. Gracias, gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Cindy, por la presentación. Muchas gracias a Intred, a mi casa Intred, por la oportunidad de platicar este tema tan importante. Muchas gracias por la presentación de nueva cuenta, Ilse. Y bien, pues vámonos al fondo del asunto. A ver, un webinar de 1 hora es sumamente corto para platicar todo lo que viene con estos falsos comprobantes fiscales. Sin embargo, es muy importante sentar las bases para que ustedes conozcan en las agencias, en las empresas, como contribuyentes, como abogados, como asesores de los contribuyentes, qué viene a futuro, qué viene para el 1 de enero del 2026. La verdad es que el panorama es difícil, el panorama es complicado. Sin embargo, hay que estar por lo menos enterados de qué viene y cómo puede comprobar la autoridad este nuevo concepto de falsos comprobantes fiscales. Como bien decía Ilse, pueden preguntar, ella me va a estar ayudando cuando haya preguntas para no dejarlas al final. Trataré de ajustarme para respetar sus tiempos, trataré de ajustarme a la hora que nos comprometimos en el webinar. Independientemente de eso, si hay más dudas, los podemos aclarar uno a uno, las podemos aclarar en una plática particular para sus empresas, para sus agencias o en un tema de área de asesoría o consultoría. Pero bien, pues ya para entrar propiamente esta es una hoja de ruta nada más, el temario sobre el cual vamos a platicar el webinar. No es curso de capacitación, ni mucho menos, ni pretende serlo. Simplemente es poner al alcance de ustedes de una manera muy express, como las visitas, el nuevo concepto de falsos comprobantes fiscales y conocer el antecedente. A raíz de ahí pueden surgir muchas dudas. A raíz de aquí también pueden surgir muchas dudas también, muchos cuestionamientos sobre los derechos de los contribuyentes. Nada más voy a empezar yo con un tema muy rápido y en función de eso vamos a ir desarrollando cada tema, insisto, para ajustarnos al horario y dando posibilidad de que ustedes puedan preguntar. Todo lo que quede pendiente, mi correo, los datos de contacto de Intrade están al final de la presentación. También él se los va a presentar, los va a proyectar para que cualquier duda en particular, sea profesional, sea intelectual, sea académica, la podemos resolver con todo gusto. Hay que entender que esta reforma está publicada, el decreto que modifica, entre otras disposiciones, el Código Fiscal de la Federación,
el 7 de noviembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el próximo año, el 1 de enero del 2026. Y aquí hay temas interesantes de retroactividad que vamos a ir platicando. Pero bien, rapidísimo, artículo 19 de la Constitución, y en función de eso vamos a ver cómo se desarrolla toda esta reforma a propuesta de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, para luego hablar de la nueva facultad de comprobación de comprobantes fiscales. Y les voy a dar un punto muy fino de por qué creemos que se estableció como un requisito más, como un requisito formal, pero vaya, creo que es totalmente de fondo. Y vamos a hablar también de los procedimientos, de los alcances de las nuevas listas, a ver si no nos gustaba el 69B para el tema de EFOS y E2, este procedimiento van a ver que está peor. Y como hemos dicho a lo largo de estos días que hemos estado capacitando y platicando con los empresarios, créanme que vamos a extrañar al 69B. Después de esto, una de las primeras conclusiones es que vamos a extrañar al 69B, no porque lo querramos, sino porque mal que bien era un artículo o un precepto legal mucho más garantista que lo que viene ahora. Vamos a platicar en la medida en lo posible en cómo tenemos que verificar a los proveedores. A ver, hay un tema de compliance muy interesante que también podemos desarrollar para ustedes, de la parte penal. Y finalmente, vaya, sin ser una capacitación, porque no lo es, vamos a dar un repaso al tema de materialidad y a los últimos criterios que han favorecido a los contribuyentes que, si bien no tienen el alcance jurídico que nos gustaría por ser emitidos por tribunales colegiados, son tesis aisladas, pues creo que después de mucho tiempo es una luz en el camino. Pero la pregunta al final que también nos podemos responder es, ¿es necesario ya contar con la materialidad dado este nuevo procedimiento? ¿Quién tiene que tener la materialidad, el emisor o el receptor? Entonces, vaya que nos vamos a entretener, vaya que nos vamos a divertir, vamos a llorar un poco, pero insisto, todo lo que quede pendiente podemos hacer pláticas directamente para sus empresas. De hecho, en Intreg ya empezamos a armar algunas sobre temas de comprobantes falsos, comprobantes fiscales falsos, materialidad, asesoría, y cuando lleguen las verificaciones, creo que ahí hay un punto muy importante para las áreas contenciosas de los despachos, incluyendo al nuestro, para poder controvertir por la vía del amparo indirecto esta reforma que claramente es inconstitucional. Vamos a empezar. ¿Por qué se crea este concepto de falsos comprobantes fiscales en el Código Fiscal que va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2026? Pues para dar cauce a una reforma constitucional que se publicó precisamente el 31 de diciembre del año pasado. Recordarán cómo decía el expresidente López Obrador. A ver, aquí vamos a hablar de temas políticos, pero no tenemos filias ni fobias, simplemente las cosas como son. Como decía el expresidente López Obrador, pues un sabadazo, ¿no? El día que liberaron a Caro Quintero, un sabadazo para que nadie se diera cuenta, pues esto fue un día de último año para que nadie se diera cuenta, nos meten o nos publican, perdón, o se reforma el artículo 19 de la Constitución. Ustedes saben bien, y si no les recuerdo de manera muy breve, que es el artículo que establece un número clausus de delitos para que haya prisión preventiva justificada. A partir de la reforma penal del 2008 con el presidente Calderón, se cambia el sistema penal acusatorio, se va a uno adversarial para que la presunción de inocencia fuera, pues digamos, la institución con más fuerza en el sistema penal. Y solamente por un determinado número de delitos, inmediatamente cuando había vinculación a proceso, se procedía a la prisión preventiva oficiosa. Los delitos fiscales fueron eliminados como delitos graves, y a pesar de que hubo precisamente en los tiempos del presidente López Obrador una iniciativa que ustedes recordarán, a la Ley de Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer la compraventa de facturas, la defraudación fiscal, el contrabando como delitos graves, ese todavía por la anterior CNDH fue suprimida, fue invalidada por una acción de inconstitucionalidad del 2019 que se tardó en resolver hasta el 2023. Pero bueno, entonces, como la casa no pierde, habría, pues yo creo que por un tema de política tributaria penal del Estado, había que reforzar la idea de que la compraventa de facturas, de que los delitos fiscales relacionados con las mismas son graves. Y por eso la reforma viene publicada el 31 de diciembre del año pasado en la tarde, para que nadie se diera cuenta cuando estábamos viendo lo de las uvas, las maletas y demás. ¿Y qué dice la reforma? Que cualquier juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, y vean ustedes cómo se añade el tema, contrabando y cualquiera, y digo, es un tema precisamente para el core de Intrade, es de los clientes, de los socios, el contrabando, y expresamente es un delito grave. Habrá que ver de qué forma lo aterriza la autoridad, pero vean ustedes, en cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por ley. ¿Qué es esto? Nosotros cuando lo leímos decíamos, no va a haber un tema de prisión preventiva oficiosa en materia de compraventa de facturas porque no hay falsos comprobantes fiscales. Déjenme hacer una primera señalización. Lo que es falso es la operación que ampara el comprobante fiscal. El comprobante fiscal tecnológicamente es difícil alterarlo porque está timbrado por un PAC o por el propio SAT. Entonces no podíamos hablar
de un comprobante fiscal falso como los que se vendían en el portal de Santo Domingo, junto con actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio, actas de divorcio, títulos universitarios, lo que quisieran. No podíamos hablar precisamente de eso porque el comprobante fiscal después del 2014, que se crea el CFDI como tal, desde el 2004 al 2014 hubo una transición en el comprobante fiscal por digital. Ustedes recordarán todo por lo que pasamos, el tema de los códigos bidimensionales, hasta que en 2014, 1 de enero, el CFDI es la única forma de comprobación fiscal. Y en ese sentido, ese comprobante claramente no podía ser falso. Lo que era falso, insisto, o lo que sigue siendo falso o simulado en la operación que ampara el comprobante en la descripción del bien o del servicio. Sin embargo, queda la reforma redactada de esa forma. Para irme ajustando los tiempos, déjenme comentarles nada más como un maestro que tenía de arqueología jurídica. El presidente López Obrador, más allá de filias y fobias, presentó de manera correcta la iniciativa en cuanto que armonizaba el contenido del artículo 69 del Código con la reforma constitucional para modificar el artículo 19 de la Constitución que tenemos en pantalla. Sin embargo, en el camino nos perdemos y un diputado del PT dice, pues mejor hagamos que el delito sea grave relacionado con los falsos comprobantes fiscales, sin mayor explicación, y todos votaban a favor. Entonces, sin entender por qué este diputado del PT dijo que mejor los delitos graves en el aspecto fiscal fueran relacionados con los falsos comprobantes fiscales, así se quedó. Entonces, aquí obligaron en este punto al Ejecutivo a presentar el 8 de septiembre de este año una propuesta de reformas, entre otros artículos y entre otros ordenamientos, al Código Fiscal de la Federación para señalar cuándo vamos a entender que a partir del 1 de enero del 2026 hay un falso comprobante fiscal. Déjenme decirles nada más del webinar que tuvimos respecto a la seguridad jurídica del empresario hace 15 días. Nace este webinar agradeciendo aquí a las personas que están conectadas, porque creo que el tema se platicó de manera muy soberana como debería de ser y hoy vamos a tratar de profundizar. Entonces, hoy por hoy, el comprobante fiscal 2025 sigue siendo válido, el timbrado por un PAC o el timbrado por el SAT, al que se le incorpora el certificado de sello digital y es un comprobante que tecnológicamente dicen los expertos que se puede alterar. El XLM después de timbrado se puede alterar, el PDF después de timbrado se puede alterar, pero eso no es lo común. Lo común es que amparen operaciones falsas, inexistentes o actos jurídicos simulados. Y hablando por un acto jurídico simulado, hablamos de la simulación relativa para recordar las clases de derecho civil, donde es la nada jurídica, es la inexistencia jurídica. Entonces, en ese sentido, es muy importante considerar que este es el punto de partida, 31 de diciembre del 2024, para señalar que los delitos fiscales graves son definitivamente graves para estos efectos. Entonces, viene un tema, viene la propuesta, y entonces lo que tiene que hacer el legislador ordinario es armonizar el código fiscal vigente con la reforma constitucional, porque, a ver, no quiero decir que no hubiera delitos todo 2025, no quiero decir que no hubiera delitos graves, que no hubiera delitos fiscales en este año, por ejemplo, pero no se les puede dar la gravedad que busca la autoridad para efectos de buscar una prisión preventiva oficiosa. El delito fiscal sigue existiendo. 108, defraudación fiscal, 108, 109, equiparables de la defraudación fiscal, contrabando, 113 bis, compraventa de facturas. Hoy por hoy sigue siendo delito de un tema con una omisión dolosa, dejar de pagar impuestos, comprar facturas, darles efectos fiscales a las facturas, hasta anunciarte para vender facturas. Sin embargo, lo que no estaba armonizado y este año impidió que la autoridad ministerial vinculara a proceso a ciertos contribuyentes bajo un esquema de delito grave, es que no había una armonización entre el concepto del 19 de la Constitución y lo que establecía el Código Fiscal al día de hoy. Entonces, delitos fiscales sigue habiendo, procesos penales también, y cada vez más, creo que el tema de la política punitiva del Estado en materia tributaria viene muy fuerte para el próximo año y lo vamos a ver cuando veamos las adiciones al 113 bis. Sin embargo, aquí el tema es muy importante y es señalar que entonces, como se legisló mal desde la Constitución, posiblemente en vez de presentar una enmienda a la Constitución y que tengan que pasar por todo el proceso legislativo, que es mayoría calificada en Cámara de Diputados, de Senadores y en 2/3 de la legislatura de los estados, pues mejor con el partido en el poder que tiene mayoría en ambas cámaras y una mayoría simple, modificar el Código Fiscal para armonizar y señalar hoy por hoy o a partir del 1 de enero del 2026 que es falso el comprobante fiscal. Entonces, en ese sentido, pues bueno, antes de entrar al concepto, yo nada más quiero dejar dos conceptos muy importantes. ¿Por qué? Porque esto es una muestra, por lo menos en la parte del artículo 63, todos los artículos que están en la presentación son de Código Fiscal de la Federación,
me imagino que seguramente los compañeros de Intrade la van a repartir y hay una sentencia por ahí que también vamos a repartir de materialidad que vamos a platicar ya prácticamente al final del webinar. Entonces, en este sentido, pero quitando el tema del falso comprobante fiscal, vean ustedes cuál va a ser el punto. El artículo 63 establece, es un caballo de Troya para las autoridades, porque con este pueden motivar sus resoluciones cuando tengan datos, informes de sus expedientes o de otros expedientes. Entonces, este punto es muy importante, pero vean la parte final de lo que dice el artículo 63. Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder a las que tengan acceso. ¿Esto qué es, amigos? Esto quiere decir que a pesar de que a partir del 1 del 2026 habrá un concepto sobre cuándo es un falso comprobante fiscal, que es prácticamente que ampara una operación inexistente, por otro lado, el propio artículo 63, último párrafo, nos dice que la autoridad va a presumir como cierta la información que consta en los CFDIs emitidos por los contribuyentes. Hemos encontrado muchas opiniones que ahora decían, yo te recomiendo a algunos asesores, a partir de enero emite tu CFDI diciendo que la operación es cierta y que lo juras bajo protesta de decir verdad. A ver, nada más alejado de la realidad. Creo que eso no nos serviría porque si nos agarramos de la presunción de validez y de certeza y de veracidad que establece el último párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, a ver, si yo emito un CFDI en 2025 o 2026, no importa, y pongo una prestación de servicios profesionales, pongo una venta de ciertos productos o pongo asistencia técnica o lo que fuera, entonces claramente ese CFDI va a tener una presunción de validez. Déjeme llevarlo, como se dice, mutatis mutandi, al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Mutatis mutandi es cambiando lo que se tengan que cambiar. Nuestros actos administrativos, o más bien los de las autoridades, se presumen válidos hasta que el contribuyente demuestre lo contrario. Entonces aquí prácticamente es lo mismo. La información contenida en el CFDI, incluyendo el concepto a facturar, la descripción del bien o del servicio, que es un elemento más del CFDI en términos del 29A, va a ser muy importante porque eso nos va a proteger frente a la autoridad en primera instancia y que no tenga la duda de que estamos emitiendo falsos comprobantes fiscales, porque ahorita vamos a ver a quién va dirigido el procedimiento. Pero entonces, y miren, siempre que platicamos con ustedes en los webinars, en las capacitaciones que llevamos a cabo con Intrade, nos gusta mucho señalar algunas tesis que creemos relevantes, tengan a veces no el alcance jurídico adecuado, pero esta tesis es muy importante porque hay dos principios y lo vamos a ver en la parte final de violaciones de derechos que vienen con esta reforma. Y esta tesis, a pesar de ser una sala regional metropolitana, una tesis aislada que no tiene un valor jurídico pues muy alto, lo que dice es sumamente valioso porque establece que la autodeterminación de las contribuciones se presume de buena fe. Hay que recordar nada más como preámbulo o precedente antes de entrar a la nueva definición de falsos comprobantes fiscales, que el sistema jurídico mexicano se rige bajo el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación, es decir, los contribuyentes están obligados a autodeterminarse y solamente por excepción, si la autoridad estima que no hay una veracidad, ahora por ejemplo los comprobantes fiscales, si no hay un cumplimiento debido, hay un incumplimiento tardado, lo que va a pasar es que la autoridad tiene facultades de comprobación para cuestionar realmente la autodeterminación por parte de los contribuyentes. Entonces, en este sentido, amigos, esta tesis es muy importante porque habla de la buena fe. Si yo emito un comprobante, se presume que la operación es real. Si yo le doy efectos fiscales a un comprobante para deducir el ICR o para acreditar el IVA, se presume que la operación es real. Entonces, ¿en qué momento, si hay una presunción de buena fe en lo declarado, como dirían los argentinos, en las declaraciones juradas, en qué momento la autoridad tendrá elementos suficientes para señalar o señalar, sobre todo señalarme o señalar al emisor que un comprobante fiscal es falso? Y vamos a ver de qué va esto. Y creo que hay una gran violación de las que ustedes puedan concluir al final de este webinar. Yo creo que esta es, si no es la más, la primera o la segunda, más trascendente en cuanto a qué, en cuanto a que la autoridad no nos va a decir, ya lo veremos cuando veamos el 49 bis, la autoridad no nos va a decir con claridad cómo es que está llegando a una primera determinación, a prima facie, como se dice, de que estoy emitiendo comprobantes fiscales falsos. Esta tesis es muy valiosa, habla del tema de materialidad, de que la autoridad no puede nada más porque sí y por sus pantalones, perdónenme la expresión, revertir la carga probatoria para que el contribuyente pruebe la materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque si el contribuyente que recibió un comprobante fiscal y le dio un efecto fiscal y lo consignó en las declaraciones, ya sean pagos definitivos de IVA, pagos provisionales de renta, la declaración anual de renta o demás, claramente, y si la autoridad quiere cuestionar de que la operación carece de materialidad o es falsa, no se le puede revertir nada más porque se le ocurrió al auditor.
la carga de probar que la operación es existente. Y esto es muy importante que lo consideramos para cuando empezamos a ver el procedimiento del 49 bis. Entonces, dicho esto, o dicho lo anterior, es muy importante considerar que eh, se establece un nuevo requisito para los comprobantes fiscales. Y miren, aquí hay que criticar muchas cosas sin filas y sin fobias. Es un tema meramente académico el día de hoy. Hay que criticar muchas cosas del gobierno, pero hay que criticar o hay que señalar también que supieron hacer las cosas con esta reforma. ¿Por qué? Porque lo voy a poner de una manera muy clara. El 29A, amigos contadores, abogados, agentes de comercio exterior, licenciados en comercio exterior, en derecho aduanero, el 29A establece los requisitos que deben de tener los comprobantes fiscales por digitales por Internet. 29 y 29A. Y es una serie de requisitos formales. Entonces, la autoridad dice, bueno, pues ¿cómo vamos a señalar o armonizar leyendo la exposición de motivos y leyendo los dictámenes de las cámaras de diputados y senadores que prácticamente copian y pegan lo que dijo la presidenta? ¿Cómo vamos a señalar que un comprobante fiscal es falso? Bueno, pues pongámoslo como un requisito más. Pero el chiste o la idea es señalar por qué se puso ahí. Ahorita les voy a decir por qué. Pero antes déjenme platicar sobre el concepto. Artículo 29A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Y se añade una fracción, amigos, que es la fracción novena, que dice que el comprobante fiscal debe amparar una operación existente, una verdadera o un acto jurídico real. Y entonces, o luego entonces, que los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se considerarán falsos para efectos de este código. ¿Esto qué quiere decir? Bendito sea el día en que pudieron salvar la reforma constitucional y señalar que si el CFDI timbrado, validado por un PAC, validado por el SAT, que contiene una firma, un certificado de sello digital del contribuyente emisor, que se tramitó con una firma electrónica, con todas las seguridades del mundo, entonces si la autoridad considera que hay una operación que no es existente, que no es verdadera, o un acto jurídico que es irreal, va a considerar ese CFDI, el CFDI como falso para los efectos de ese código. ¿Qué efectos? Efectos recaudatorios y efectos penales, como lo vamos a ver. Entonces, este es el primer punto de partida. Hay una nueva, o más bien un nuevo requisito de los comprobantes fiscales y que se incluye en la fracción de novena. Y la pregunta es, ¿por qué se señalan en este artículo? ¿Por qué no en facultad? Ustedes, ya hemos platicado con ustedes en otros webinars sobre las facultades de gestión de las autoridades, las facultades de comprobación, las facultades de determinación. Si es un tema de fondo, si es cuestionar si una operación se llevó a cabo o no, si ya no quiero como autoridad, por las razones que gusten y manden, señalar o utilizar el artículo 69b que también le ha salido a la autoridad, entonces, ¿por qué no establezco en un artículo como el 42 de código que habla de las facultades de comprobación profundas la posibilidad de que la autoridad pueda cuestionar en facultades, en una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, y si me apuran hasta una revisión electrónica, la veracidad de una operación? Ya sé que porque el contribuyente emitió un comprobante que ampara una operación que para el SAT no es cierta, o ya sea que el contribuyente que dedujo le dio un efecto fiscal cuando diría la autoridad, por si la operación no es cierta, no tenías derecho a esa deducción o a ese acreditamiento. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien? Vaya, si lo que quieren es acabar con el tráfico ilícito de comprobantes fiscales, como lo manejó el presidente Peña Nieto desde 2014, ¿por qué no meterlo de fondo? Y ahí les va la respuesta. La respuesta es que si lo metían, o si lo incluían, perdón, para ser más técnicamente correcto, si lo incluían como una fracción más del 29A, las facultades de comprobación cambian distintamente y de comprobación llevamos a una verificación. Por eso la charla de este webinar es, aparte de los falsos comprobantes fiscales, el nuevo procedimiento express, porque meterlo como un tema de fondo, la autoridad tendría que haber agotado medios de comprobación profundos, artículo 42, fracción 2, 3 y 9, para esos efectos. Y en cambio, al meterlo o al introducirlo o al adicionarlo, perdónenme ustedes, como un requisito más, lo que simple y sencillamente va a pasar es que pues se crea un procedimiento express de verificación de comprobantes fiscales y en menos de 24 días hábiles, vean la gravedad, en menos de 24 días hábiles puedo determinar que un contribuyente ha estado emitiendo 1, 2, 3 o 100 o 1000 comprobantes fiscales falsos. No porque hayan alterado el CFDI, el PDF, el XLM, sino porque la autoridad, bajo un procedimiento express que vamos a ver y que no hay base cierta sobre ello, va a determinar que prácticamente eh, que no existió la operación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿vamos bien? Por el momento no hay preguntas. Va, perfecto. Entonces seguimos. Esperemos que todo siga, que esté quedando claro para esos efectos. Entonces, déjenme platicarles.
tenemos un requisito formal que se añade eh, al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pero como yo les platicaba, el texto de código señala claramente lo que es la autodeterminación de las contribuciones. Entonces, si la autoridad duda, si la autoridad piensa que estoy emitiendo comprobantes fiscales, se crea un procedimiento express y de ahí la adición al artículo 42 que establece facultades de comprobación, como lo acabamos de platicar, pero de manera concreta la fracción quinta establece las verificaciones administrativas, por ejemplo, las verificaciones en transporte, que muchos manejan ustedes en el tema de comercio exterior, en el tema de derecho aduanero. Y se señala también la posibilidad entonces de que ahora sí la autoridad establezca un procedimiento express que no sea una facultad de comprobación profunda de como el artículo 42, fracción 2, fracción 3, gabinete visto domiciliario, fracción 9, revisión electrónica, y entonces simple y sencillamente se establezca una verificación, como hagan de cuenta que nos van a ir a verificar a partir del próximo año la veracidad de un comprobante fiscal, como cuando va el propio auditor del SAT a esos efectos. Entonces, eh, para esos efectos. Entonces, hagan de cuenta que va a ir un verificador del SAT a ver si una miscelánea de la esquina expide comprobantes fiscales por las actividades que realiza, a lo mejor con el público en general, y el mismo auditor o verificador del SAT va a ir a cuestionarme la veracidad de una operación que ya de suyo piensa que es inexistente. Entonces, creo que esa es la parte muy, muy importante que debemos de entender. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que entender que la nueva facultad de verificación, porque yo no la llamaría ni de comprobación, es una facultad de verificación que está en el artículo 49 bis, viene de la mano con ese punto. Entonces, este es el punto y déjenme señalar, el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación es el procedimiento para verificar naturalmente comprobantes fiscales, sobre todo que los contribuyentes que estén obligados a emitirlos los emitan y que los emitidos cumplan ciertas formalidades. ¿Cuál es la mayor consecuencia de ese tipo de verificaciones? Una multa de 20,000 pesos por no emitir un comprobante fiscal o por emitirlo sin un requisito fiscal, incluyendo podría ser, aunque hay una disposición expresa que no, de que no sea cierta la operación. Dura un periodo máximo de 6 meses, se levanta un acta, es un procedimiento de verificación administrativa. Ustedes saben bien que también en Intrade vemos el tema de actividades vulnerables, lavado de dinero. Hemos atendido muchas verificaciones por parte del SAT y son exactamente las verificaciones que lleva el SAT para verificar actividades vulnerables. Las que establezcan en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establecen aquí, mutatis mutandi, el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué señalar este antecedente, amigos, de para qué trato de explicar o de justificar, entre comillas, o el alcance de una facultad de verificación como el artículo 49 vigente? ¿Por qué? Porque nos mandaron al 49 bis un procedimiento que es sumamente sumario, que es sumamente poco garantista y que la autoridad, insisto, vean el símil, a una empresa le puede estar llegando una verificación para ver que no haya emitido comprobantes fiscales falsos y a la tienda que está al lado, a la miscelánea, al comercio que quieran, que generalmente son los que están abiertos con el público en general, van a ver si han emitido comprobantes fiscales o van a un consultorio de un doctor. Entonces no hay como, racionalmente no hay una justificación, que la justificación es recaudar y recaudar a costa de los derechos del contribuyente. Y lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante entonces ustedes que están conectados como asesores, como abogados de los contribuyentes, que tengamos presente que este tipo de facultades de comprobación, que es una facultad de verificación, lo ha dicho la Corte desde el año 2016, la extinta segunda sala, que no hay presunción de inocencia. Entonces, en la medida en que nosotros, como abogados, como asesores de los contribuyentes que estén siendo verificados, no atendamos bien una revisión, vamos a matar fiscalmente al contribuyente. Porque aparte, la presunción de inocencia al no aplicarse en materia fiscal, porque no es un procedimiento sancionatorio, sino es un procedimiento de comprobación, así lo estableció la Corte, la presunción de inocencia va a señalar claramente que lo que diga la autoridad es, digamos, cierto y que nosotros como contribuyentes debemos de probar lo contrario. No aplica como en materia penal, que la comisión de delitos debe de probar el Estado a través de la Fiscalía y muchos contribuyentes optan por una defensa pasiva. Muchos contribuyentes, perdón, muchos delincuentes o indiciados o procesados, como quieran llamarles. Aquí jamás, jamás de los jamases podemos hablar de una defensa pasiva para que la autoridad tenga que probar sus afirmaciones. Basta que la autoridad cuestione desde un inicio la emisión de comprobantes fiscales falsos para que yo tenga que desplegar toda una serie de procedimientos legales para defender a los contribuyentes, a nuestros clientes, a las empresas, a las agencias. Entonces es muy importante y por eso esta tesis que va a aplicar también en la medida de lo posible al 49 bis, porque es exactamente la misma verificación. Creo que está peor. Y esta tesis es muy importante para entender, oye, me dirá, oye, Antonio, pues bueno,
pero por lo menos si van a hacer una verificación express, lo vamos a ver ahorita, se tiene que atender necesariamente con el contribuyente, ahí citatorio. Recuerden que las verificaciones tienen un factor sorpresa. Recuerden que las verificaciones se van a atender con quien esté presente. La puede atender el contribuyente, el representante legal, la puede atender el contador, el abogado, la secretaria, el policía, la señora de intendencia, y la puede atender quien sea. Y lo mismo validó la propia segunda sala desde el 2012, el artículo 49, que mutatis mutandis lo llevamos al 49 bis. Las verificaciones se van a atender con quien esté presente. No estamos hablando de la posibilidad de dejar un citatorio y de preparar todo el camino para poder atender de manera más exitosa, porque el factor sorpresa es el que reina en las verificaciones. Y esta tesis también, que ya es un poquito más vieja, es un tribunal colegiado, pero a mí se me hizo muy relevante para efectos del webinar del día de hoy, para señalar la naturaleza distinta entre las facultades de comprobación para revisar contabilidad, mercancías y bienes de los contribuyentes y para la expedición de comprobantes fiscales. Entonces, leyendo ustedes esta tesis, van a poder entender cómo es que para determinar que un comprobante fiscal es falso, debe de haber una revisión profunda. Y no me refiero a las vigilancias profundas, que eso es una vacilada. Me refiero a una facultad de fondo. Entonces, creo que hasta en un tema de amparo, lo platicaremos con el área contenciosa de INTE, con el socio Iván y todo su equipo, que es un gran equipo contencioso, mi amigo Iván Sarmiento. Habrá también la posibilidad de plantear por la vía del amparo la inconducencia del procedimiento de comprobación, porque, insisto, un requisito que lo están metiendo como un requisito formal, que implica un requisito de fondo, que es que la operación exista, no debería de llevarse a cabo con una verificación de comprobantes fiscales. Deberíamos irnos, como dice la tesis que tienen ustedes en pantalla, a un tema profundo, a un tema donde el contribuyente tenga mejores defensas, donde tenga incluso la posibilidad de presentar acuerdos conclusivos y donde tenga tiempo suficiente para demostrar y encontrar lo que diga la autoridad. Entonces, dicho eso, y preguntando ahí si me habían dicho que no daré preguntas, yo espero que las preguntas sea porque va quedando todo muy claro. Si las quieren reservar al final, con todo gusto. Insisto, los otros de contacto estarán ahí. Esto nos va a para platicar mucho tiempo, afortunadamente. Digo, desafortunadamente por cómo viene el panorama, pero afortunadamente porque podremos cambiar puntos de vista para estos efectos. Entonces, ahora sí, vean el punto número 1. Ya quedamos, reforma constitucional, artículo 19, 31 de diciembre del 2024. Se armoniza con el contenido de la fracción novena del artículo 29A para señalar que, a pesar de estar timbrado, validado o certificado, y a pesar de que goza de una presunción de validez en términos del artículo 63, último párrafo, prácticamente el comprobante fiscal será falso cuando ampare una operación inexistente, falsa o simulada. Y entonces, hablando del sistema de la autodeterminación, ¿cuándo va a ser este punto de partida? ¿Cuándo vamos a tener aquí el tema de, de considerar cuándo hay un comprobante fiscal falso? Pues para eso se crea el procedimiento express. El procedimiento express se crea un artículo. Todo este artículo que tenemos en pantalla es nuevo, se llama visita express, es una verificación administrativa que no va a durar, vaya, las de comprobantes fiscales que hablábamos que acaban si acaso con una multa o en el peor de los casos con una clausura. Aquí prácticamente lo que va a pasar es que va a haber un tema de que no puede durar más de mes y medio. Artículo 49 bis. Voy a leer lo estrictamente necesario por una cuestión de tiempo y para que podamos entender lo demás. Para efectos de comprobar que un comprobante fiscal ampara una operación falsa y pueda considerarse falso comprobante fiscal, se va a sujetar al procedimiento que marca el artículo 49 bis. Y vean ustedes, y mucho ojo, las verificaciones van a ir emitidas a los emisores de los comprobantes fiscales, no a los receptores. Y aquí ha habido una gran confusión en el foro, en las pláticas, en las capacitaciones, digo, hay de capacitación a capacitaciones. El, el, esta auditoría express, yo no le llamo ni auditoría, perdónenme, o esta verificación express no se lleva a cabo con quien recibe el comprobante y a ver si le quito el efecto fiscal. Esta verificación express se va a llevar a cabo con quien emite el comprobante y luego entonces va a haber una orden de visita y en esta la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. Entonces, como dirán los penalistas, el verbo rector es emitir y en ese sentido las verificaciones van a quien emite el comprobante fiscal digital por internet. Pero a ver, ojo, recuerden, facultades de comprobación, salvo la revisión electrónica, que ya trae una resolución provisional donde nos cuestionan cierto comportamiento fiscal, en las facultades de comprobación tradicionales de hace muchos años, en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete, nos piden información para saber qué encuentran. Aquí no nos van a venir a verificar y que pongamos a disposición del verificador los comprobantes emitidos en cierto periodo. Aquí el tema es, ya en la orden se va a señalar por qué la autoridad está presumiendo, hay una presunción muy mal construida,
es más, no es mi presunción, a mi juicio lo vamos a platicar, de por qué estoy emitiendo comprobantes fiscales falsos. En la medida en que veamos el artículo, van a ver ustedes que no nos van a poder verificar en un procedimiento tan breve todos los emitidos en un ejercicio fiscal o en dos ejercicios fiscales. Es más, yo me dirían en un mes. Aquí la autoridad va a tener dados cargados y va a decir, este comprobante fiscal con número de folio tal, emitido con fecha tal y a favor de tal por tal cantidad, ese que yo pienso que ampara una operación existente. O estos comprobantes fiscales, o los emitidos en el primer trimestre del año. Entonces es un tema muy importante. La verificación no es para ver qué encuentra la autoridad. La verificación es para ver, eh, para constatar que sí hay una emisión de falsos comprobantes fiscales porque las operaciones que amparan y que consigna el emisor no son ciertas. Pero aquí viene un tema muy importante y recuerden lo que yo les dije, así como en algún momento decíamos, vamos, bueno, no vamos a meter a temas políticos, pero sí, el tema es, ¿vamos a extrañar el 69B? Sí. ¿Por qué? Porque el 69B nos da una presunción muy clara, y lo vamos a ver más adelante, de que un contribuyente emite comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes para ser acorde con lo que sigue señalando el artículo, porque ese no se ha modificado ni se va a modificar por el momento, cuando carezca de activo, de personal, de infraestructura, de capacidad. Pero entonces aquí, por favor, llévenselo ustedes de tarea, piénsenlo, ¿cuál es la presunción para considerar que hay contribuyentes que están emitiendo comprobantes fiscales falsos y que van a motivarse en la orden? A ver, el tema es muy importante y el tema es eh, que no hay base para una presunción, no hay un hecho conocido para llegar a uno desconocido. Es decir, si yo aplico un 69 como autoridad, pues sé que emites comprobantes falsos porque estás facturando 10 millones de pesos y no tienes activos, no tienes personal. Si te dedicas a facturar fletes, no tienes camiones, no tienes choferes. A ver, ahí, mal que bien nos guste o no, hay bases para sentar una presunción. Aquí la motivación es totalmente distinta a la presunción. Entonces, ¿cuál es el motivo que la autoridad nos puede señalar por la emisión de falsos comprobantes fiscales? El que quieran. Y aquí la primera violación al contribuyente al que va dirigido la orden. Hay un... Denos un segundo, por favor. Creo que tuvimos un problemita técnico. Un segundo. Ya regresé. Ya estamos de Perdóname, regreso. Ya estamos de yo creo que fue el regreso. chat el que cortó mi internet. Ha haber sido el chat, Yo creo ¿no? que sí, Pero y bueno, de pues hecho ahorita les vamos. veo como un poco de timidez en hacer preguntas. A mí me gustaría pensar que es en virtud de que les está quedando claro o muy claro todo lo que tú estás compartiendo. Sin embargo, yo les diría que levanten la Con mano o pregunten confianza. por aquí por el chat. Yo estoy al pendiente de las preguntas y la realidad es que lo que ustedes puedan preguntar son preguntas, son totalmente válidas en el sentido de que hay muchas dudas en relación con esta implementación, como ahorita lo está diciendo Antonio. Em, es este procedimiento, como él les ha estado expresando, deja mucho que desear en términos de legalidad. Entonces creo que todas las preguntas que ustedes puedan tener en relación a cómo va a ser este procedimiento, a qué vamos a estar expuestos, qué nos podemos esperar, creo que son preguntas válidas que podemos ir comentando o de lo que a ustedes se les ocurra, porque esto nos pega a personas físicas, a personas morales y a cualquier persona que sea y que deberíamos de ser todos contribuyentes ante el SAT. Entonces, creo que hay muchas cuestiones que podemos poner en la mesa y estamos atentos a sus preguntas. Adelante, ya Hola, que... Ilse. Perfecto, gracias. Hola, Ilse, Ilse, gracias. buenos días. A Hola, ver, adelante. Buenos días a todos. Digo, creo que ha sido muy claro lo que ha expuesto el licenciado Antonio. La verdad, este procedimiento va a ser más perverso que el 69 B, pero pues yo creo que lo bueno lo vamos a tener el siguiente año. Digo, ha sido muy claro todo lo que se ha desarrollado, ver las cuestiones de ilegalidad que se tienen.
pero pues tal vez después sería bueno que igual impartieran otro curso ya con materia, es decir, con las primeras verificaciones que se van a hacer y poder de ahí, pues, si se va a tener más materia para dudas y demás. Estoy de acuerdo, Alondra, como tú bien dices, pues ahorita todavía no han sucedido, no traemos como la experiencia material de lo que va a suceder, sin embargo, ya podemos ver, como les estaba comentando Antonio, ya podemos ver las posibles deficiencias y cuestiones que van a atropellar nuestros derechos como contribuyentes, pero adelante porque nos cortamos un El poquitín, tiempo. y Ahí va, cortamos, va, sí, va, va, adelante. rápido. Entonces, la primera base es, no hay una presunción cierta sobre la cual va a emitir la orden, y porque la propia orden tiene que señalar el motivo por el cual presume que un contribuyente emite comprobantes fiscales falsos, y aparte del motivo, señalar el número de comprobantes, porque no puede mandar así al nivel, a la generalidad de comprobantes. No es un 69B. Y vean el primer tema, punto número uno. El segundo tema es la fracción primera, dice que inmediatamente en cuanto se reciba la orden, quien emite los comprobantes va a dejar de facturar. No hablamos de una cancelación, pero tampoco hablamos de una restricción del 17H bis. Es decir, aquí otra violación totalmente al contribuyente emisor de los comprobantes. Notificada la orden, se va a dar también la orden de que deje de facturar y no puede acudir al procedimiento del 17H bis para facturar provisionalmente, ya saben, dentro de las 24 horas, porque la propia legislación, la fracción primera, nos excluye. Entonces aquí también yo veo, al no haber la posibilidad de facturar mientras dure este procedimiento administrativo, una violación también al artículo quinto de la Constitución, porque me estás prohibiendo, no tanto que me dedique a una actividad ilícita o a un comercio o a un trabajo, pero en la medida en que yo no pueda facturar, no voy a tener trabajo. Todos lo sabemos bien. Entonces, el 17H y luego 17H bis pasó la prueba de constitucionalidad, pero era otro fin distinto. Aquí, sin sujetarnos a ese procedimiento, el que recibe la orden es incitatorio previo. Te voy a decir cuáles son los motivos de los comprobantes fiscales falsos y también te voy a dejar de facturar y no vas a poder facturar para, imagine, para, sino hasta que acabe el procedimiento. Y me adelanto un poco, si no me logras demostrar que tus comprobantes fiscales son buenos o son o contienen operaciones verdaderas, no vas a volver a facturar nunca y te aplico el 17H fracción décimo tercera. Entonces es como la muerte fiscal, la muerte civil del contribuyente. A ver, no dudo que el procedimiento, si va dirigido a quien realmente tiene que ir dirigido, que luego no va dirigido a ellos, esté muy bien. Pero hay muchos contribuyentes que sin deberla ni temerla y por tener una mala contabilidad o por tener una mala organización o por emitir conceptos genéricos o por equivocarse en las claves de facturación, pueden llegar a un estado donde no se imaginan lo que les puede venir. Entonces, primer punto número uno, una orden de verificación emitida por autoridad competente en donde se va a tener que motivar, pero no nada más motivar. Todos los actos deben estar fundados y motivados. Recuerden, el artículo 16 de la Constitución y 38 del Código Fiscal. Sino, vámonos un paso antes. Para llegar a una motivación, debemos de señalar el origen de una presunción. Y aquí no hay presunción. Insisto, párrafo primero del 69B. No nos gusta, pero establece claramente los causas para presumir. Pero aquí, francamente, no. Tenemos una Bueno, pregunta de sí, sí. Alexander Hernández. Dice, Maestro Monreal, ¿consideras que hay una relación entre los criterios de programación de auditorías a contribuyentes publicados por el SAT en un reciente comunicado y el procedimiento de verificación express de CFDI? Totalmente, Alexander, pero yo creo que eso que publicó el SAT y hace un par de días lo publicó, de hecho hace una semana lo volvió a replicar, yo creo que sí, pero eso sí van más enfocadas a la auditorías del 42, las profundas o las directas, por así llamarlas, porque los criterios de programación para esto simplemente, y ojo, creo que hemos coincidido y platicado mucho, va a ser las claves de los conceptos de facturación. ¿No? Un tema puede ser como los bancos que hemos platicado, dice en temas de PLD, perfil transaccional. Yo omito 100,000, 100,000, 100,000, soy un abogado que cobra 100,000 al mes, de repente gano un juicio y cobro 2, 3 millones, a la autoridad le puede pues, llamar la atención y me puede mandar una verificación porque estoy inflando mi facturación, claramente en beneficio de alguien que diría la autoridad me está comprando la factura. Esos criterios son muy interesantes, los podríamos también platicar después. Intré está analizándolos para sacar un comunicado, pero yo los veo más asociados al 42. Aquí, Alexander, el tema muy importante es que vamos a determinar que el CFDI 4.0 llegó para quedarse, dice que ya viene la siguiente versión. Entonces, déjenme ponerlo muy claro. Si tú facturas un concepto por el cual no estás habilitado por objeto social como persona moral o como actividad económica y no coincide con tus actividades económicas ante el SAT, creo que ese va a ser el principal tema que va a tener la autoridad. Por eso el CFDI
es muy importante emitir las claves correctas, la descripción de los servicios. Creo que para las verificaciones express va a ser ese tema. Pero el otro que comenta Alexander es sumamente importante porque también si vamos a seguir teniendo auditorías. Ahorita vamos a ver que la finalidad aquí no es para determinar créditos fiscales. O sea, lo que menos quiere la autoridad es revisar, pero sí es importante tenerlo presente. ¿Había otra pregunta, Ilse, me parece? De Luis Felipe Salinas dice, esta es un poco difícil porque dice, muchas gracias, una pregunta, ¿para dónde va el litigio en materia fiscal? Y no me refiero a un tema preventivo, sino los clientes están acostumbrados a la prevención cuando llegan con nosotros, los abogados, es porque ya tienen un crédito firme o ya les llegó una visita. ¿Qué oportunidad tiene un cliente y un abogado de ganar los asuntos fiscales? Uy, mira, Luis Felipe, qué tema tan bueno. No nos va a alcanzar el webinar, porque incluso está el tema de la reforma a la ley de amparo, está el tema de la reforma del recurso de revocación a la ley orgánica del tribunal, el litigio fiscal, el tema de la garantía, ¿eh? El litigio fiscal está sumamente a la baja. No quiero decir que vaya a acabar, o sea, nos tenemos que seguir defendiendo. El derecho fundamental de acceso a la justicia que prevé el 17 de la Constitución va a tener que seguirse materializando, pero sí, efectivamente, a ver, hablamos de prevención, muy bien, pero creo que la prevención es un tema de compliance, pero también hablamos de verificaciones, de auditorías. La defensa fiscal, hay que entenderla, yo la veo así, estimado Luis, a partir de que inicia una revisión. No puede llegar, como tú bien dices, o a la vieja usanza de que ya me llegó el crédito fiscal o ya tengo que ir a impugnar al tribunal. Cuando nos llega un crédito fiscal para impugnar, como abogado ya poco podemos hacer. Nuestra defensa fiscal para con los contribuyentes y los clientes es desde que llega una revisión. Si quieren, desde antes, un tema de prevención, lo podremos platicar también, pero desde que inician las facultades de comprobación, de gestión y estas nuevas visitas express, creo que ahí, si bien lo que vamos a buscar con una buena asesoría, y yo la llamo como defensa fiscal, es que los asuntos no lleguen a tribunales porque podemos solventar observaciones, pudimos contestar en tiempo. Si lo que haya que litigar, se va a litigar. Aquí vamos a hablar de que hay resoluciones que no van a traer créditos fiscales, pero que traen consecuencias mucho mayores. Pero creo que la defensa fiscal, oye, sé qué buena pregunta de Luis, podríamos platicar con mi tocayo Antonio Barragán, hacer un webinar también sobre la defensa fiscal y cómo ha sido disminuida, porque a ver, ahorita nada más de la pregunta de Luis es ley de amparo, código fiscal, ley de procedimiento contencioso y garantías. Entonces, podríamos hacer también algo así para saber que como la defensa fiscal va a estar disminuida el próximo año, no eliminada, sí hay temas importantes de prevención, sobre todo nosotros, Luis, cuando abogados, acompañar a los contribuyentes en sus procedimientos administrativos. Ahí creo que todavía podemos entrar y tener mucho juego. Si nos llega el crédito fiscal, tú sabes que ya, no, y es más, si ya nos llega incluso para contencioso y ni para recurso de revocación por los días de diferencia o porque ya no va a haber garantía, pues ya no hay pruebas que presentar. Entonces es un tema importante, pero creo que vamos a la baja. Hay una nota, perdón, del Financiero que las vamos a compartir, donde dicen que el SAT quiere más auditorías y menos litigios. Pues precisamente tu pregunta va de eso. También dice Stephanie Becerril, dice, ¿cuáles son las razones o motivos que pueden atraer la atención de la autoridad a nuestras operaciones? ¿O por qué razón podrían considerar que hay irregularidades que deban ser verificadas? Qué buena pregunta, Stephanie. Y es lo que yo decía, que el párrafo segundo del artículo 49 es, desde mi punto de vista, si lo llevamos a amparo, aunque después del bienestar, que es otra pregunta que tenemos que considerar, Luis, en tu pregunta anterior, es un tema de violación al derecho fundamental de seguridad jurídica y de interdicción a la arbitrariedad. Dos tesis de la primera sala que dictó en los años 2014 y 2015 muy interesantes. Y el tema es que cuál es el motivo, pues la autoridad puede aducir el motivo que quiera. El tema es que la ley no es clara para que nos diga cuál es la base de la presunción y creo que de ahí viene la inconstitucionalidad de este procedimiento. Porque si fuera un 69B, sé que si no tengo activos, sé que si no tengo personal, sé que si no tengo infraestructura, la autoridad puede presumir como falsas las operaciones que amparan los comprobantes que emito. Pero aquí no hay nada. Si hiciéramos una confronta, Estefan, un vis a vis, no hay. Entonces, ¿qué motivo puede ser? Y perdóname que te conteste así, el que le gusta a la autoridad, el que quiera, hoy el administrador se levantó de malas porque se peleó con la esposa, mándale una verificación a este porque yo creo que emite comprobantes fiscales. El motivo, el que quieran. Por eso, este párrafo viola los principios de seguridad jurídica e interdicción a la arbitrariedad y habrá que hacerlo valer vía amparo en un tema contencioso cuando el que reciba la orden pueda controvertirla por la vía del amparo. Por un punto y por el otro, es muy importante señalar, como lo platicábamos ahorita, para mí, cuál podría ser el punto más de partida, que un contribuyente emita comprobantes fiscales por bienes que venda o por servicios que no tengan relación con sus actividades económicas. Si ahí viene el cruce y factureros, hemos visto muchos a lo largo del camino, donde dicen, ¿de qué quiere la factura? Ah, de esto, oye, no importa que no tenga objeto social o actividad económica, no. Entonces ahí, porque sí hemos encontrado factureros que dicen, yo te facturo lo que necesites, mano. Entonces aquí el tema es, si una empresa hasta por error se equivoca en un tema de concepto, lo vemos en el tema, por ejemplo,
de los hidrocarburos, cuando se factura combustible y no tengo la actividad de combustible, nos llegan las restricciones y demás. Entonces va a ser un tema muy importante. El CFDI va a ser muy importante la clave y el concepto para determinar, yo, si me apuran hasta un monto de un perfil transaccional. O sea, yo vengo ganando lo mismo y de repente subo. Entonces esos pueden ser, pero no hay un motivo, vaya, no hay una base cierta sobre la cual construir una presunción, Estefan. Dice Abner Santiago, en la visita express, donde la autoridad puede presumir inexistencia de operaciones prácticamente en tiempo real, ¿cuál consideran que será el estándar probatorio inmediato que las empresas deben tener listo? Con Desde gusto. la práctica operativa, un mal expediente puede generar un daño instantáneo. ¿Estamos viendo un cambio hacia un modelo de presunción de inexistencia por defecto? Muy buena pregunta. Y hablando del modelo probatorio, está en la fracción sexta. A ver, de todos los procedimientos tributarios que yo he estudiado en código por muchos años, ninguno nos había limitado el derecho a la prueba. Es decir, el contribuyente prueba en facultades de comprobación con lo que cree tener, o con lo que puede tener, o con lo que puede conseguir. Pero aquí, para la presentación de las pruebas, como comentaba, ya la autoridad legislativa nos está limitando en que no tienen que ser pruebas inconducentes y no descalifica el tema de las pruebas porque yo creo que es tan breve el procedimiento que no quiere ver que se le vayan los plazos, porque a ver, también hemos conocido contribuyentes que para salir del 69B, cuando están en una fase de presunción, exhiben 20 cajas de prueba, pura paja, pero obliga a que la autoridad las dictamine. Entonces aquí, como la autoridad no quiere recibir pruebas que crea que van a ser para retardar la resolución del procedimiento, las puede descalificar desde el principio porque tienen efectos inconducentes o dilatorios. Entonces, el tema de pruebas es muy importante y déjenme avanzar un poquito más para contestar cuáles son las pruebas que debemos de observar. Y no hay certeza en el tipo de pruebas, Ilse, porque no hay certeza en el tipo de presunción. Y lo voy a Ujú. decir muy claro. Déjenme llegar nada más a esta fracción para seguir con el Sí, desarrollo de la visita vamos y a seguir y continuamos. ahorita vemos las demás Sí, preguntas. por favor. Entonces, la visita se lleva en el domicilio fiscal, establecimiento. Hagan de cuenta que la fracción 2 es para quien expide comprobantes fiscales al público general en la calle. No hablamos de grandes empresas. Aquí el tema es que la autoridad está totalmente distraída en ese sentido. Incluso puede ser en semifijos en vía pública. A ver, quien vende en vía pública no emite CFDIs. Es un absurdo. Porque no es voy a ver qué vendes para empadronarte. Aquí no pueden llegar con un falso comprobante fiscal con una orden que señale que hay un falso comprobante fiscal, si no emites comprobantes fiscales. Entonces, hasta ese tema está mal, pero bueno, el lugar donde debe ejecutarse la visita es prácticamente donde queda la autoridad. Y es algo muy nuevo lo que está en la fracción 3, que va a fortalecer las facultades de verificación de la autoridad, tanto en facultades de comprobación, también se replica en el artículo 42. Ya puede entrar la autoridad fiscal para tomar fotografías, grabaciones de audios, videos, y cuando se entregue la orden ya no van a poder estar grabando. Cuando hagan el recorrido en el local, en el domicilio fiscal, en el puesto fijo o semifijo, donde ustedes quieran, ya nos pueden estar grabando y todo va a ser para motivar sus resoluciones. Claramente no va a ser en beneficio de los contribuyentes verificados, porque si van a verificar a un contribuyente que emitió un comprobante fiscal por 100 millones de pesos y ven que hay un escritorio y un librero, eso van a decir, y aparte el contribuyente carece de infraestructura necesaria. Entonces es muy importante saber que nos van a grabar. El otro día nos preguntaban en un curso una pregunta muy interesante. Oye, ¿el celular tiene que ser del servidor público del personal? O sea, yo puedo usar mi celular personal o tiene que ser un celular registrado en el SAT. Y nos decía un contador, me parece que en Coahuila, oye, no tienen ni para papel de baño los del SAT, ¿cómo les van a dar un celular para llevar a cabo una verificación? Pues sí, pero imagínense qué buena pregunta para que lo tengan en cuenta. Si el verificador va con su celular, no podría grabar datos personales del contribuyente porque es un celular personal, no es un celular de la administración. Y no creo que les vayan a dar el iPhone 16 o 17 o no sé en cuál vayamos para esos efectos. Pero entonces la autoridad puede fortalecer la verificación física que haga cuando lleva a cabo la notificación de la orden con fotografías, con grabación de audio o video. Y ven aquí un tema muy importante. La no localización nos puede dar lugar a que la presunción se confirme. ¿En qué sentido? En el siguiente, el 69B, ustedes lo recordarán que la no localización también presume la inexistencia de operaciones. Aquí también, como no hay parámetros, la no localización puede presumir la emisión de la orden y que vayan a buscar al contribuyente emisor. Pero ¿qué pasa en este procedimiento? Se emite una orden, van a verificar al contribuyente, el contribuyente no está en el domicilio, lo desocupó, se niegan a recibir la orden, hay una primera alarma. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Esa orden de verificación, notificársela por buzón tributario o por estrados de ser el caso y regresar al tercer día e intentar por segunda vez la diligencia. Es decir, aquí lo único bueno es que te voy a encontrar, estaba cerrado el domicilio, por ahí me dijo un vecino que lo desocupaste, o por otro lado, se negaron físicamente a recibirme la orden, algún trabajador, el policía, quien guste no manden. Entonces, como no en automático voy a descalificar las operaciones que de por sí ya pienso que son falsas.
sino te voy a notificar por buzón tributario la orden o por estrado si no tienes activado el buzón. Y después de que surte efectos la notificación por cualquiera de estos medios, regresaré al tercer día. Si puedo levantar la orden, seguiré el procedimiento que vamos a platicar. Si no puedo levantar el acta, perdón, entonces se va a entender que la presunción de operaciones inexistentes se confirma y a los 15 días, sin que el contribuyente haya metido las manos, se va a confirmar que los comprobantes fiscales que emite el contribuyente prácticamente son inexistentes. Entonces es un punto muy importante a considerar. Y bueno, el tema de la fracción cuarta es muy clara, de testigos y identificación de los visitadores. Eso es una copia del 49 de código, sin mayor comentario. Y se va a levantar, entonces el procedimiento va de lo siguiente: notifican la orden. Si no se puede notificar, se va a notificar por buzón tributario y los visitadores van a regresar al tercer día. Si no se puede volver a levantar el acta, entonces en automático se va a emitir la resolución de inexistencia de operaciones. Pero si ya hay quien atienda la verificación, se va a señalar testigos, se va a hacer la entrega de la orden, se va a hacer un recorrido por el lugar y el visitador en el acta circunstancial que para tal efecto levante va a hacer constar situaciones de modo, circunstancia, lugar y ocasión, ¿no? Y nada más. Y luego le van a dar al contribuyente que esté teniendo la diligencia, puede ser el contribuyente, puede ser la persona con quien esté teniendo la diligencia. Recuerden, no hay citatorio previo, puede ser entendida con quien esté presente, desde el contribuyente hasta el portero, y luego le van a dar en ese momento, como nos pasan las verificaciones de PLD, la oportunidad la oportunidad de hacer manifestaciones o presentar pruebas en ese momento o dentro del plazo de 5 días sin posibilidad de prórroga. Nuestro consejo es que no diga nada. Recordemos que en materia fiscal, como tal, no existe el derecho a la no autoincriminación, pero siempre la autoridad, cuando señalamos algo que no nos favorece, nos dice: y tú en el acta tal manifestaste esto y hace confesión, prueba plena en contra tuya. Entonces, a ver, si no hay gente capacitada, si no es el contribuyente y lo que quieran, mejor que se reserven el derecho para presentar las pruebas y argumentos, como comentaba Abner, en un plazo de 5 días, que es un plazo muy breve. Sí, que no hay prórroga. Hay que considerar que, a diferencia del 69B, aquí no hay una prórroga de 5 días. Pero no hagan manifestaciones, por favor, que puedan jugar en su contra, porque aquí nos aplican un poco la no autoincriminación a la inversa. Y después de eso, vienen las pruebas. Entonces, ¿qué pruebas voy a presentar? A ver, el tema es muy claro. El tema es: ¿qué pruebas puedo presentar en función de por qué me hayan dicho que mi comprobante fiscal ampara una operación que es inexistente y por lo tanto es falso? Entonces, vean aquí el punto muy importante. Antes de ver qué pruebas puedo presentar de manera genérica, los medios de prueba que ofrezca el contribuyente deberán identificarse y adminicularse claramente con el hecho y observación que pretenda desvirtuar. De entrada, a diferencia de ninguna otra disposición fiscal, nos dicen que debemos hacer una adminiculación entre pruebas. No puedo aventar pruebas a destajo y ahí estudia esa autoridad. Debo de demostrar, como si fuera un abogado civilista, qué prueba se relaciona con qué hecho y con qué observación. Pero no puedo yo presentar lo siguiente: pruebas que no se refieran al objeto de la visita. Creo que eso tiene su lógica. Que no sea para generar efectos dilatorios. Y la autoridad, ¿cómo sabe a prima facie que es para efectos dilatorios? Insisto, yo creo que si le llevo 10 cajas, como no le va a dar tiempo de valorarlas, en 15 días me va a decir: son para efectos dilatorios, no las valoro. Violación total al debido proceso. Recordemos que el debido proceso, a las formalidades esenciales del procedimiento, es una jurisprudencia del Pleno del año 95. Creo que fue de las primeras de la primera integración después de Cedillo. Y decía: 4 son los núcleos duros del debido proceso. La notificación de la orden en procedimientos administrativos seguidos en formas de juicio, como el que estamos viendo. La notificación de la orden, la oportunidad de ofrecer prueba, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que resuelva todos los temas controvertidos. Luego, entonces, el hecho de que el legislador nos limite en la fracción 6 y nos diga cómo es que tenemos que presentar las pruebas y nos diga que del inciso A al inciso D son pruebas inconducentes, creemos que también está violando el tema del debido proceso en su vertiente del derecho probatorio, de una tesis de la primera sala de la Corte del año 2014, del derecho a probar que tienen los gobernados. Entonces, a mí déjame probar por lo que yo crea. Si es bueno o es malo, o no logro desvirtuar la presunción, que aparte no sé con base en qué presumiste, ya será otro tema. Pero a mí déjame probar, a mí no me estén limitando. Y entonces aquí es un tema de que también la fracción sexta podría ser inconstitucional por el tema de la violación al debido proceso en su vertiente de trato probatorio. ¿Qué pruebas son? Y ahora sí, para contestar el tema de Abner es: a ver, 69D. El emisor del comprobante debe de probar que tiene capacidad en infraestructura material. Bien, hay una jurisprudencia en el material y el receptor, el que deduce, tiene que probar la materialidad. Pero como aquí no hay presunción cierta, lo que puede ser la autoridad es que, imagínense qué grave, no nada más le pidan al emisor la capacidad para emitir cierto tipo de comprobantes, ya sea que haya vendido algunos bienes o haya prestado algunos servicios. También le pueden pedir la materialidad. Generalmente la materialidad va enfocada a quien dedujo, a quien acreditó un IVA, y para eso hay procedimientos expresos. Entonces, pero como aquí la presunción, es más,
no hay bases para la presunción como el 69B, la autoridad podría motivar una orden señalando, yo creo que el comprobante que me diste es falso porque dices que vendiste un estudio jurídico, un estudio, un análisis legal en 2 millones de pesos. Dame todo lo que consideraste para emitir el estudio y dame copia incluso del propio estudio. Entonces vean cómo la materialidad ahora puede ser requerida al que emite y no al que deduce, porque no hay cargas probatorias definidas como el 79B. La Corte dijo, el emisor comprueba el 69B párrafo primero y el receptor que tiene materialidad. Entonces ahora, cuando hagamos la materialidad para nuestro servicio, nuestro respaldo para las facturas, el emisor debe también tener una copia de nuestra materialidad, porque si se la piden a él y no la da, se va a presumir inexistencia de la operación. Entonces, el tema probatorio, que también podríamos platicar en otro momento con más profundidad de cómo solventar, porque la defensa viene ya, nuestra defensa como abogados asesores, viene en el momento en que se levante la prueba, porque seguramente si nos llaman no nos da tiempo de llegar, ¿no? Como no hay citatorio, pues se va a atender con quien esté. Ya recomendamos no decir nada cuando se cierre el acta, pero también entonces sí hay que buscar un abogado especializado en el tema y también con el contador y también con la gente de operaciones, la gente, depende que nos estén cuestionando para poder argumentar en el plazo de 5 días nada más. Ese es el punto. Y luego vamos a presentar las pruebas y presentadas las pruebas, déjenme, ya, híjole, bueno, me voy a ajustar el tiempo. Presentadas las pruebas, se van a emitir 2 tipos de resoluciones. Generalmente son 15 días, después de que pasaron mis 5 días, la autoridad tiene 15 días para emitir su resolución. Pero si se va de los 15 días, no importa, porque el código dice que tiene máximo 24 días hábiles contados desde que se recibió la orden o se tuvo por notificada hasta que concluye el procedimiento. Entonces, el procedimiento express es que en menos de 24 horas la autoridad podrá decretar por sí ante sí que un contribuyente emitió comprobantes fiscales falsos porque no logró demostrar capacidad, infraestructura, personal, materialidad, lo que gusten y manden. Entonces, vean ustedes qué fuerte con ese punto. Y a diferencia del 69B que se modificó en el 2018 para establecer que no era una norma imperfecta y que si un procedimiento del 69B al EFO o al supuesto EFO o al presunto EFO no concluía en 50 días, se quedaba todo sin efectos, aquí la autoridad no se echó la soga al cuello y dijo, bueno, si pasan 24 días hábiles y no concluye el procedimiento, todo se queda sin efectos. No. Entonces, al ser una norma imperfecta, los tribunales del bienestar ahora, tendrán que poner la sanción. Recuerden que el 69B establecía cuando decía 5 días para emitir y notificar, fueron declarados muchos procedimientos ilegales por violación de ese plazo cuando no había una sanción en la ley, pero hubo otros que no y se reformó la ley. Entonces aquí por lo menos lo hubiera puesto la autoridad en beneficio del contribuyente verificado. Tiene 5 días, pero concluidos los 24 días, se entiende que si no emito y notifico, todo se queda sin efectos. Y esa disposición no la hay, entonces va a ser tema de interpretación. Puede ser que la autoridad se exceda a 6 meses y entonces nos notifique la orden. Lo que tendremos que hacer es pelear, entre otras cosas, que la autoridad tuvo una caducidad por razón de tiempo, ¿no? De juris de tiempo. Y entonces van a haber dos soluciones. Que el contribuyente desvirtuó la falsedad y que pueda seguir facturando. Yo creo que esto no va a ser posible y por un tema de cómo está construida el artículo de que no hay presunciones ciertas, por un tema de que nos limiten el derecho a la prueba. Yo creo que la autoridad va dirigida aquí a neutralizar el esquema de comprobantes fiscales, pero bajo un procedimiento muy expreso. O la otra, que creo que ahí va a haber muchos casos de defensa, que el contribuyente no desvirtuó la presunción y por lo tanto los comprobantes fiscales digitales emitidos son con efectos generales y las operaciones no producen en el presente ni produjeron en el pasado efecto fiscal alguno y además dejan de facturar para siempre. Entonces vean ustedes, resolución que se va a emitir en menos de 24 días hábiles pensando que la autoridad va a respetar. Presenté mis pruebas, se levantó un acta, hubo videos por parte del SAT, yo también puedo grabar y presentarlos como prueba, eso nada me impide, y entonces va a haber una resolución que desvirtúe, aquí no ha pasado nada. La única ventaja de que no haya una publicación inicial como el 69 es que los contribuyentes no van a saber, ventaja y desventaja, ventaja para el emisor del comprobante, no van a publicar sus datos de que había una presunción de inexistencia y luego de que pudo desvirtuar. Entonces así, recuerden el tema del derecho al olvido, aquí no va a haber forma de que lo quemen de manera anticipada, pero de otra forma, para los que recibimos comprobantes fiscales, es muy bueno porque cuando tú veías a un proveedor en el listado presunto del 69, le hablabas y le decías, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te defendiste y demás? Y hoy por hoy nos vamos a enterar solamente hasta que veamos la única publicación que va a ser que el contribuyente no desvirtuó la presunción del 49 bis. Y en ese sentido, ya no va a haber una forma en que previamente podamos contactar a nuestro proveedor para saber qué está pasando. Pero aquí viene lo más grave de la reforma. El contribuyente que emite el comprobante fiscal ya tuvo su resolución de que no desvirtuó y se le cancela el certificado para siempre, salvo que controvierte y gane, claro. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un segundo listado como el 69, va a haber un listado del 49 bis. Vean ustedes, el nombre y la clave en el RFC no habla
de comprobantes fiscales. Vean ustedes, déjenme regresarme muy rápido al tema. El inciso A, que el contribuyente desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos que motivó la orden. Entonces, eso quiere decir que la orden va motivada y van señalados ciertos comprobantes fiscales. Y contestaba y preguntaba mi amiga Erika Rico, que por ahí la había conectada, que si era genérica la orden. No podría ser genérica, Erika, porque tendría que señalarte el comprobante fiscal en específico con el número de folio, UID, receptor, cantidad. Porque leyendo el inciso A, nos damos cuenta que la orden de verificación va a estar motivada por ciertos comprobantes fiscales. Sin embargo, cuando se publica ya la lista del que no logró desvirtuar, nada más se publique como el 69, el nombre y la clave en el RFC. No van a publicar también los comprobantes que fueron materia del procedimiento y luego entonces, para considerar que solamente esos hayan quedado sin efectos. Y aquí viene el tema más fuerte de todos. ¿Para qué van a publicar en el portal del SAT y en el diario oficial la resolución, las listas, perdón, con el nombre y la clave en el RFC de los que no desvirtuaron esta presunción dentro de los 45 días siguientes en que surte efecto la notificación, para que los terceros que recibieron comprobantes fiscales, los EDOS o los minicedos, aquí los podemos llamar, emitidos por dicho contribuyente, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieran dado los mismos a través de una declaración complementaria? Si no, se les va a restringir el certificado, y eso dentro del plazo de 30 días naturales. Entonces, vean, aquí sí ya estamos en Venezuela prácticamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ya se emitió un procedimiento del que no fui parte, ya publicaron como un contribuyente falso a mi proveedor, si quieren llamarlo así, y entonces yo nada más tengo 30 días naturales para regularizarme. Es decir, no puedo yo hacer valer la materialidad ni presentarla, porque la fracción 10, que es totalmente inconstitucional por garantía de audiencia, no me da posibilidad de, como el 69b, párrafo octavo, de acreditar material o corregirme. Me dicen, o te corriges, o no o te corriges, o ya no vas a poder facturar. Entonces, imagínense en qué país estamos. ¿Para qué nos va a servir la materialidad si la autoridad ya no nos va a hacer facultades de comprobación? Si nos restringen certificados, si no pagamos, no va a haber forma. Entonces, la autoridad dice, no tienes chance o oportunidad de exhibir la materialidad. Dos, lo único que te queda es corregirte dentro del plazo de 30 días naturales. Si no te corriges, te voy a restringir el certificado de sello digital. Y siguiendo las reglas del 17H bis, aquí sí, si no me pagas, no vas a poder volver a facturar como contribuyente que recibe el comprobante. Entonces, todas las violaciones del mundo que quieran haber, y era un punto que yo les iba a comentar. En México, a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos 2011, los derechos humanos son progresivos, no regresivos. O sea, aquí cada vez que se legisla perdemos más derechos. En vez de ganar derechos, perdemos derechos. Y aquí el contribuyente receptor está perdiendo el derecho a acreditar la materialidad. Y no hablemos que facultades siempre las va a tener, pero no van a ser facultades. Con cancelarte el sello, con restringírtelo, con eso te voy a cobrar. Entonces, violación totalmente a la garantía de audiencia 14 de la Constitución. Vean el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo y este procedimiento, cuando sea llevado definitivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano va a ser sancionado por legislar de esta forma. No estamos en Venezuela. No podemos perder derechos cada año que se legisla a favor del SAT. Están pasando por alto la reforma constitucional del 2011. Los derechos son totalmente regresivos y no progresivos. Y cuando esto llegue en muchos años a la Corte Interamericana, seguramente el Estado mexicano será condenado por legislar de esta forma. El contribuyente que recibe un comprobante fiscal no tiene la mayor posibilidad de defensa más que corregirse y pagar. Si no, deja de facturar. Y dicen, bueno, en facultades podrá comprobar. No en facultades. Restringo, y si no me pagas, te cancelo y deja de facturar el emisor y deja de facturar el receptor, más el tema penal. Entonces, vean ustedes. Y otra cosa es peor, vean esta tesis que es de las peores que yo he visto y aplica al 69. Vamos a llegar al extremo para ir cerrando. Yo creo que para ir cerrando, Ilse, y dejar espacio a las preguntas para máximo desconectarnos en 12:30 para respetar el tiempo de nuestros amigos. Si hay si hay mucho interés o hay interés por parte de nuestros amigos y de nuestros clientes, de nuestros socios por comerciales, por seguir con el tema, podríamos hacer una segunda parte del webinar, porque no nos va a dar tiempo para lo demás que falta del tema de cómo cuidar el proveedor, el tema de la materialidad y el tema de medios de defensa. Si estuvieras de acuerdo, lo podríamos comunicar con mi tocayo para no abusar del tiempo de los asistentes. Pero bueno, vean esto, peor extremo. Y con esto voy cerrando. Esto es la parte penal. Un comprobante emitió, y yo he visto procedimientos de EFOS en la práctica profesional por un solo comprobante, y por eso pierden todos los demás comprobantes. Déjenme ver. Un comprobante fiscal lo emite un contribuyente que se ha pagado una operación inexistente y le hace una verificación express, y la autoridad ya sabe, como dicen, ya se la sabe, de este comprobante fiscal es falso. Si el contribuyente que emitió un solo comprobante de 100 que emitió en un año, 99 han pagado operaciones reales, si uno es falso, porque se lo pidieron, porque quiso ganar un dinero extra, porque lo obligaron, por lo que gusten y manden,
porque tenía que pagar los aguinaldos, tenía que pagar la nómina, porque tenía que pagar lo que quisieran, y ese contribuyente sale publicado porque no pudo acreditar la capacidad, la infraestructura, el material, el personal, la materialidad. Recuerden que no hay cargas probatorias aquí, el tema de la prueba es muy complicado por eso, que también podríamos, en el webinar 2 de este tema, podríamos profundizar un poco en el tema de prueba y la defensa en el procedimiento de verificación. Pero bueno, si un contribuyente es emitido por un falso comprobante fiscal, el efecto de la publicación es que todos los comprobantes fiscales que emitió al pasado y al presente futuros queden sin efectos. Aquí sí nos aplican las consecuencias del 69B sin las garantías mínimas o necesarias del 69B. Entonces, si un contribuyente emitió un comprobante y lo publican, todos los que emitió, entonces todos los clientes, todos los receptores tendrán que ir a corregirse. Vean ustedes nada más en qué mundo estamos. O 10, si quieren, para no llevar al extremo, le verificaron a un contribuyente 10 comprobantes fiscales, no pudo acreditar que amparaban operaciones irreales, y por lo tanto viene la publicación de la fracción 10 del 49 bis. Entonces todos los receptores, y siguiendo la jurisprudencia del primer circuito, que es la que aplica el chat en auditorías, los que emitieron en el pasado, en el presente y en el futuro, todos se van a quedar sin efectos. Entonces, por 1 o por 10 comprobantes, la autoridad va a recibir por concepto de recaudación a través de la vía de la autocorrección miles de millones de pesos, porque si no los contribuyentes van a dejar de facturar. Y dicen, bueno, porque dejo de facturar como receptor y abro otra empresa, pero ya no es lo mismo, porque podremos ver en otro webinar, si llevamos la segunda parte, cómo no nos pueden vincular como socios a empresas que dejaron de facturar por un tema de cancelación con las nuevas empresas, por la firma electrónica, por el propio sello, ahora para aperturar empresas. Entonces, esto es como la tormenta perfecta. Está hecho a que te mato la empresa y te mato a ti y ya no puedes abrir otra empresa. Y entonces, ¿qué va a hacer? El chat se va a quedar sin contribuyentes. Y eso sin perjuicio de que venga el tema penal. Porque vean ustedes cómo dice aquí parece que no es discrecional, dice la fracción 11. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente. A ver, no va a haber cárcel para todos los contribuyentes que tengan un comprobante fiscal falso bajo su concepto de contabilidad en el próximo año. Entonces, parece que las querellas van a venir al por mayor, y peor aún, recuerden que si nos vamos al 113 bis, donde ya habla a partir del tercer párrafo que se adiciona de tener falsos comprobantes fiscales, ya sea que sea expedir, enajenar, comprar, dar efectos fiscales, ya son delitos graves que van a militar incluso prisión preventiva oficiosa, y ahora sí hay una total armonía. Entonces, el emisor sale del mundo fiscal. El receptor, si no se corrige y no puede acreditar, es más, ya para qué tiene la materialidad si no la puede acreditar, va a salir del mundo fiscal, y si tiene otras empresas vinculadas con sus socios, esas empresas también van a salir del mundo fiscal. Y aparte viene el tema penal. Entonces, la materialidad, si acaso, nos podrá servir para un tema penal como receptores, ya no para la parte fiscal. Digo, no quiero decir que no lo tengamos, ya podemos platicar más a fondo de eso. Y entonces viene el tema penal. ¿Quién se vaya a la cárcel? ¿Al que expida o al que reciba? Obviamente, el que reciba, si le dio efecto fiscal, pues va a tener un tema de daño a la hacienda pública, y vean cómo ustedes ya le ponen a la hacienda en el tercer párrafo, ya le ponen a la Secretaría de Hacienda el daño del carácter de víctima o ofendido, para que la reparación del daño sea pagar el impuesto que originó esas falsas facturas fiscales. Y aparte, donde se señala que las plataformas digitales o las páginas de internet donde se ofrezca, quieres comprobar servicios o gastos, aquí te emito el comprobante, también va a ser cárcel. Entonces tenemos la tormenta perfecta, porque no nada más es el delito ahora sí que ya concatenado y interpretado y armonizado con el 19 de la Constitución, prácticamente nos va a llevar a un tema de prisión preventiva oficiosa. Habrá que ver los montos, habrá que ver cuál es el criterio de la Procuraduría Fiscal, el criterio de la Fiscalía, pero en ese sentido. Entonces, pues mira, Ilse, si quieres le paramos aquí para ver las preguntas y podremos platicar con mi tocayo, contigo, con todo el equipo de Indred, si quieren esta segunda parte de que hay que cuidar del emisor en la medida de lo posible, de la materialidad y de los medios de defensa. De acuerdo. Veamos las preguntas que se quedaron pendientes. Creo que hay el micrófono por ahí abierto. Ahorita lo silenciamos. Nos pregunta Cintia que si existirá la retroactividad de esta reforma. Totalmente, Cintia, y vi varias preguntas, de una vez las contestamos, sí, porque el 49 bis, al igual que el 69, es una norma de procedimiento. Recordemos que el quinto de código dice que hay dos tipos de normas, las sustantivas y las adjetivas. Las sustantivas no pueden irse para atrás, y las sustantivas son las que se refieren al elemento del tributo. Sujeto, objeto, base, tarifa, época de pago. Por un lado, estos no pueden irse para atrás, pero esta debe ser una norma de procedimiento. Porque si no, imagínense qué pago, ya todos nos vacunamos y nos empezamos a portar bien a partir del 1 de enero. No, el tema es, a partir del 2 de enero, las verificaciones que inicien
Y por ahí seguramente con las primeras que atendamos sacaremos boletín por parte de Intrade para decirles en qué sentido viene o cómo viene la motivación o la presunción. Pero bueno, pueden verificar operaciones 5 años hacia atrás, acorde con el 67 de la caducidad del código de las facultades de las autoridades fiscales. Entonces, en enero o febrero del próximo año nos pueden cuestionar por la vía del 49 bis y de la visita express una operación que la autoridad tiene duda que haya emitido un contribuyente, un comprobante en el 2020, 21, 22, 23, 24. El único límite va a ser la caducidad. Sí puede irse hacia atrás al ser una norma de procedimiento, porque el criterio de la Corte es, las operaciones ya se consignaron, las operaciones aparentemente ya sucedieron. Lo único que tiene la autoridad ahora es una nueva facultad o una nueva herramienta para comprobar la veracidad de esas operaciones. Luego, entonces, lo que va a llegar el próximo año va a llegar hacia atrás, definitivamente. Dice Ricardo Ahumada, si la factura la baja uno del portal del SAT, podríamos entender que el SAT ya filtró y es correcta esa erogación, En independientemente ese de que uno momento, tiene toda la trazabilidad de la operación. En ese momento, sí, si ya está timbrada y apóyense en el 63 último párrafo, Ricardo, el comprobante fiscal es válido, pero si por algún tema de riesgo, alguna denuncia o que quieran el gobierno perjudicarse a alguien, puede ir directamente a cuestionar al contribuyente. Entonces, que esté timbrado y registrado y dado el efecto fiscal, no nos quita que en 5 años, Ricardo, no nos puedan quitar. Hay que tener la trazabilidad de la operación, sí, pero lo más importante es que ahora el receptor, que es el que va dirigido al procedimiento express, tenga todo para sostener un procedimiento, porque ni nos vamos a enterar como receptores, como receptores, eh, cuándo al emisor, cuándo a nuestro proveedor le van a hacer este procedimiento. Entonces, todo lo que hagamos de la trazabilidad, hay que tener dos carpetas para el emisor y para el receptor. Porque ¿de qué sirve que yo las tenga como receptor si al final al emisor, a mi proveedor le hacen el procedimiento, no pudo acreditar la trazabilidad de la operación? Luego entonces lo publican en el nuevo listado del 49 bis y lo único que me da el código es la posibilidad de corregirme o de si no dejo de facturar. No por eso debemos de dejarlo de tener, porque hay autoridades directas. Platicábamos ahorita de los otros modelos de riesgo, pero el hecho de que lo timbre el SAT y lo ponga a mi disposición ya no, prácticamente ya no significa nada para efectos de tener una certeza jurídica de que el comprobante fiscal es válido en cuanto al fondo del asunto. Esta me parece que ya la respondiste de Erika Rico. Dice, ¿la orden de visita va a ser genérica o debe de señalarse específicamente el CFDI a revisar? El CFDI a revisar, Erika, el CFDI, y lo vemos desde que viene la presunción, no podría construirse con CFDIs así de manera general. Hemos visto muchos procedimientos de inexistencia, Erika, tú lo sabes bien ahí contigo también, del procedimiento del 69B, donde señalan el número de comprobantes que la autoridad cuestiona, que generalmente el 69B para un presunto depósito de un año, y la fracción 10, inciso A, permite concluir que cuando se logra desvirtuar el procedimiento, los comprobantes que motivaban ese procedimiento van a seguir válidos como todos los demás. Entonces, y al ser una verificación administrativa que nos van a verificar un periodo tan corto, yo no creo que se vaya por periodo, sino por comprobantes en específico. Con Dice, gusto, Stephanie. dice Eduardo Carrasco, cuando se emiten CFDI por asesorías profesionales, persona física y son vía telefónica, ¿la autoridad fiscal podría presumir que son falsos? Claro, claro, el tema es de prueba, mi estimado Eduardo. Entonces, tratemos de platicar con mi tocayo Antonio Barragán, de hacer un webinar 2.0 de esto, para decirles de qué forma podemos documentar operaciones. Insisto, aunque pareciera que ya no nos sirve, claro, hasta para un tema penal. Puede ser que fiscalmente nos hayan tenido una afectación como receptores, pero en un tema penal donde nos hagan un 113 bis por supuestamente comprar facturas, el tema y el estándar probatorio cambia para los contribuyentes, para los fiscales y para la autoridad fiscal. Entonces, siempre hay que hacerlo. A ver, vamos a empezar a capacitar empresas en temas de materialidad. También nos pueden contactar, pero con independencia de eso, en esta segunda parte del webinar que hagamos, para respetar el tiempo de ustedes, que es muy valioso, hagamos esto de cómo, aparte viene una sentencia que se va a repartir con la presentación, que es también para ustedes, de qué forma seguir materializando operaciones a pesar de que la autoridad diga que ya no importa. Dice Alondra, ese es el tema, ellos son los que dirán cuál es su criterio, cuáles serán idóneas y tan solo checar cómo analizan en una auditoría normal, ahora que será express, menos tiempo tendrán de hacer un análisis correcto. Tampoco hay parámetros Exactamente. e idoneidad que te dé certeza jurídica. Exactamente, Alondra. Sí, lo que hemos platicado, o sea, el tema es, a ver, lo que quiere la autoridad es recaudar a costa de los derechos del contribuyente. El emisor tendrá una defensa muy disminuida. El receptor, olvídense que sí, aparte el receptor es el que va a pagar, así que va a ser que suene la caja del SAT, ¿no? Es el que le va a quitar el efecto fiscal o le va a reversar al efecto fiscal del comprobante fiscal. Ahí está mi 30% de ICR, ahí está mi 16% de IVA, recargos y actualizaciones.
Y veo aquí la de Alexander, vincularte con si quieres una vez 400 bis del Código Penal Federal, puede ser por un tema de lavado de dinero, claro, porque recuerden que el 108 dice que la defraudación fiscal y el lavado de dinero, estimado Alexander, van de la mano. Hemos platicado con mi tocayo Antonio Barragán en otros foros sobre el tema de la vinculación de la defraudación y lo fiscal y lavado de dinero. Y recuerden que a todo delito, a los fiscales les encanta, aparte de defraudación fiscal 113 bis, les encanta señalar lavado de dinero. Pareciera que es el apellido de todos los delitos. Entonces, claro que puede haber una vinculación si nos remitimos más al 108. Y muchas gracias, exactamente, Alexander. Y lo que comenta Luis Felipe, las materias administrativas y fiscales son sancionadoras, siguen ciertos principios, eh, pero esta reforma viene el principio de proporcionalidad de la pena, porque con una factura falsa te condena no por... A ver, son temas bien interesantes, Luis Felipe. Perdón, leí la pregunta para mí, pero dice Luis Felipe que si es un procedimiento sancionador, hay penas inusitadas como el no poder volver a facturar. Yo veo muchas violaciones. Lo único que no hay que perder de vista, mi estimado Luis, es que es un procedimiento de comprobación donde no nos aplica la presunción de inocencia en términos de la jurisprudencia de la Corte del Derecho Administrativo Sancionador. Si acaso nos terminan sancionando, sí, entonces hay que ver cómo planteamos los amparos, porque yo coincido del fondo totalmente contigo, pero la Corte en su anterior integración dijo que las facultades de comprobación no hay presunción de inocencia y por lo tanto no podríamos hablar como tal de una pena inusitada o del artículo 22 de la Constitución. Entonces tendríamos que buscar la vuelta al artículo 5 de la Constitución, a un tema de garantía de audiencia, pero a ver, de fondo yo coincido contigo, estos son lo que quieras, pero hay que volver a replantear, porque si planteamos nuestra defensa por la vía del amparo, cuando al emisor le llegue la orden o cuando al receptor vea la publicación o le restringan el certificado y lo hacemos ver bajo el principio de presunción de inocencia del derecho administrativo sancionador, creo que por ahí no vamos a ganar por los criterios de la Corte y menos con esta nueva Corte, sí, no se van a retractar para decirlo. Por ejemplo, en España, primero te verifican y luego te sancionan. Entonces hay dos procedimientos, el verificador y el sancionador. Aquí en uno solo te llevan a cabo todo. Entonces, a lo mejor aplicar las violaciones y los principios, pero sin señalar que es un tema de presunción de inocencia y derecho administrativo sancionador. Pero a ver, da para mucho, Ilse. No quiero ya extenderme, estamos sobre el tiempo. Agradecerles el material, la sentencia que también se los va a compartir el equipo de Intrade, el amigo César, y pues platicando mi tocayo, y si hay interés por parte de ustedes, lo hagan saber en las redes de Intrade o a la gente de Intrade, para que podamos hablar de esta segunda parte que nos quedamos en ver al proveedor, ver la materialidad, ver los medios de defensa. Correcto. Pues les agradecemos mucho su participación. Muchas preguntas que sí hubo, todos tenemos preguntas, van a seguir surgiendo y como vamos a ver que haya una segunda parte para tener un poquito más de, Claridad. poderles dar un poco más de herramientas en relación con la materialidad. Les dejamos por ahí los datos de Antonio, si me ayudas a poner en la pantalla tus datos. También ahorita Sí, les voy claro. a dejar los míos. Con mucho gusto, estamos a sus órdenes. También las preguntas que se hayan quedado en el tintero y con mucho gusto los podemos atender en esas preguntas que puedan llegar a tener. Un gusto estar por aquí Ahí con está. ustedes. Ahí está. Vas a poner vas a poner tu noche, Y Michelle. ahí les dejamos los datos y también les dejo mis datos. Cualquiera de los dos nos pueden contactar. Aquí ustedes conocen ya las redes de Intrade. Ahí les dejo los míos también. Con mucho gusto los podemos atender, cualquiera de los dos. Y esperamos vernos para una segunda parte. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buena tarde. Gracias, Ilse.